Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿me confirman si se escucha? Buen día, sí se escucha. Gracias. Buenos días a todos. Askirukipan takenitaki. Vamos a iniciar con el curso del idioma Aymara, como ya está previsto. Sin embargo, no han entrado. La mitad, menos de la mitad ha ingresado al curso, ¿no? Seguramente en los próximos minutos ingresarán. Bien, mi nombre es Román Pairumani. Yo voy a ser el yatichiri de este curso del idioma Aymara, ¿sí? El idioma Aymara venimos enseñando desde el año 2016 aproximadamente, para ser exactos 2015, y lo hemos ido enseñando en diferentes plataformas, medios, instituciones. Sin embargo, desde el año pasado, desde noviembre, estamos en convenio con la Fundación Das Bien. La fundación se encuentra en Perú y a través de esta fundación tenemos convenio con la Pontifical Catholic University de Estados Unidos, ¿no? Esto con el fin de otorgar un techo académico en el tema de lo que es la certificación. La primera versión ya hemos concluido en el mes de febrero, lo hemos hecho por 4 meses, y la segunda versión también ya hemos iniciado en el mes de marzo, ¿no? Ya estamos más de un mes también, casi 2 meses, mes y a un medio más o menos con la segunda versión. Esta es la tercera versión, ¿no? Ahora, esta versión es más, va a ser en la modalidad intensiva, todos los sábados, 2 horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, hora de Bolivia. Vamos a estar enseñando, vamos a estar aprendiendo lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Importante para poder profundizar no solamente el idioma Aymara, o tal vez para aprender lo que es el idioma Aymara, y a la vez poder aprender de la cultura, la cosmovisión de los aymaras, ¿sí? Ahora, esta versión tiene un costo módico de 100 bolivianos, todo el curso, ¿ya? Alguien me preguntaba en el grupo, o creo que era de forma privada, ¿no? Cada mes hay que pagar, no, solamente es un pago, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el compromiso, ¿no? En la primera versión se han inscrito 700 y han terminado 115. En la segunda versión, ahora que hemos empezado en marzo, se han inscrito más de 2000, ¿sí? Y apenas estamos con 70, 80 todos los días, ¿no? Entonces, para que haya un poco de seriedad, estamos haciendo este tema de pago, ¿no? De tal forma que solamente vamos a terminar el curso con todos aquellos que realmente quieren aprender el idioma aymara y la cultura aymara, ¿ya? Entonces, por eso, a eso se debe este pago que se está realizando. Bien, con esas aclaraciones vamos a iniciar, como es costumbre o como vamos a desarrollar, es cantando todas las mañanas, ¿ya? Vamos a cantar diferentes canciones, pero para empezar vamos a cantar esta canción, ¿no? Wari Guauita, ¿no? Wari es picuña, guauita es bebé, diminutivo, ¿no? Vamos a cantar y vamos a desarrollar con presentaciones y ejercicios, ¿ya? Les voy a pedir algunas actividades, les voy a mandar en el grupo, ¿no? Donde tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces yo les voy a indicar aquí la tarea y en el grupo les voy a indicar los links, algo para que puedan subir o desarrollar las tareas, ¿ya? Si quieren profundizar, tenemos varios canales. Tenemos un canal de YouTube, también ahí va a estar grabado la clase. Y si se pierden algunos minutos o alguna clase, van a poder ver la grabación, ¿no? También tenemos una página en Facebook, se llama Club de Aymara, en el cual también subimos videos, ¿no? Algunas publicaciones importantes referidos a lo que es la cultura aymara, ¿no? También tenemos un grupo de Facebook, ¿no? Entonces también subimos ahí videos y otros, ¿no? Y eso básicamente es para las tareas. Y también tenemos una página web, se llama aymara.caiem.org, en el cual
tenemos material bibliográfico, ¿no? Les voy a mandar al terminar la clase un diccionario, ¿ya? Entonces van a descargar directamente desde ahí. Les voy a mandar el link y van a poder descargar el diccionario para que puedan aprender el idioma aymara. Entonces, de esa forma vamos a desarrollar este curso. Espero sea de mucho agrado y principalmente puedan aprender y poner en práctica lo que es el idioma aymara y entendiendo, obviamente, lo que es la cultura como tal. Para poder aprender un idioma es importante no solamente aprender el idioma, sino también la cultura. Y principalmente poner en práctica o estar en constante contacto, ¿no? O es decir, practicando de forma constante. Es la única forma en el cual uno realmente puede aprender. Pero si solamente venimos aquí todos los sábados a querer aprender, tal vez vamos a aprender, pero va a ser más complicado, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Les voy a recomendar algunas canciones, algunos libros. Entonces, revisen, ¿no? Entonces, así, de esa forma, vamos a aprender este idioma. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a iniciar con la clase. Licenciado, buen día. Sí, Nancy, buen día. Consultarle, ¿va a haber lista o cómo va a ser la asistencia? Ya, generalmente no me gusta tomar la asistencia, pero eso sí, tomo en cuenta todas las actividades, ¿ya? Entonces, todas las clases vamos a tener una actividad, ¿ya? Entonces, eso tiene que desarrollar y eso va a contar como lista. ¿Listo? Está bien, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, bienvenidos al curso de Aymara. Vamos a iniciar el curso, ¿ya? Humaj, wali suma hutawi takenitaki, kaitañan Aymar yateqawi. Nairakat Hailin Tañanigua. Ya, primero vamos a cantar, como les había dicho, ¿no? Primero voy a cantar solito un poquito para que ustedes puedan cantar, ¿no? Y esto nos permite vocalizar mejor lo que es el Aymara, ¿ya? Dice, Wari wawi tawikun wawi tajiwa wawi taki. Wari wawi tawikun wawi tajiwa wawi taki, ¿no? Así es el tono, ¿ya? Les voy a pasar también un link para que vean el video y puedan cantar con ritmo también, ¿ya? Entonces empezamos, todos enciendan sus micrófonos y me siguen, ¿ya? Y para la siguiente clase ya tienen que saber, ¿ya? Taquini, todos. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, tawikun, wawi, tajiwa, wawi, taki. Wari, wawi, tawikun, wawi, tajiwa, wawi, taki. Aukiniris, pataikaniris, uiwara, pitaspa. Aukiniris, pataikaniris, uiwara, pitaspa. Aka koyun, sakaya koyun, sahajta tamaki. Aka koyun, sakaya koyun, sahajta tamaki. Wari wawi, tawikun wawi, takutin hakitasma. Wari wawi, tawikun wawi, takutin hakitasma. Imi wawi, tahakin wawa, pahajta tamaki. Imi wawi, tahakin wawa, pahajta tamaki. Orinirit, sakolkinirit, sa uywasis kirisma. Orinirit, sakolkinirit, sa uywasis kirisma. Muy bien, algunos me han intentado seguir, otros se han quedado en el camino, pero lo importante es que pongan en práctica, ¿ya? Entonces hoy día van a tener esta canción para que puedan ver una y otra vez y cantar, ¿no? Para la siguiente clase todos cantamos, ¿ya? Y así vamos a ir cambiando, ¿no? Cada cierto tiempo vamos a cambiar de canción, de tal forma que vocalicen un poco, ¿ya? Les va a ayudar, ¿no? Para poder pronunciar ciertas palabras. Ahora sí, empezamos. Muy bien. ¿Están viendo la presentación? ¿Alguien me confirma? Se ve, licenciado. Vale. Vayan teñando, ¿ya? Como es un Aymara básico, vamos a empezar desde lo más básico. Posiblemente algunos ya tengan cierta base, ¿ya? Y algunos no. Entonces vamos a suponer que estamos empezando de cero, todos, ¿ya? Ahora bien,
En Aymara, como en cualquier otro idioma, es importante saber, ¿no?, qué letras utilizamos. De esta forma vamos a poder aprender a hablar y escribir de la mejor manera, ¿sí? Entonces, a esto en Aymara se llama signografía, o en Aymara propiamente, Aymar Kelkanaka, Kelka, escritura, ¿ya? Kelka, ¿ya? En algunos casos van a escuchar fonemas también, fonemas, signografía, pero no se dice abecedario, alfabeto, ¿ya? No se dice, ¿ya? En un momento les explico del por qué. Para poder entender un poco lo que es el Aymara, es importante contextualizar un poco, ¿no?, lo que es el Aymara. Ahora, como cualquier otra palabra, ¿no? Dicen, ¿no? Etimológicamente la palabra tantos proviene del latín o del griego, ¿no? En la Aymara también, ¿ya? Hay varias investigaciones, pero principalmente Teodoro Marca dice que el idioma Aymara, o sea, la palabra Aymara como tal, viene de Jaya Mara Aro, ¿sí? Jaya Mara Aro, ¿no? Ahora, si le ponemos su traducción a cada uno de ellos, estamos diciendo lejos, año, idioma. Jaya Mara Aro. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo de que el idioma aymara, ¿no?, es un idioma de muchos años, ¿no?, de forma cualitativa. Ahora, para esto, tal vez tenemos que remontarnos a algunas culturas precolombinas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se ha desarrollado la primera cultura, ¿no?, es la Vizcachani, ¿no? Luego, lo que es Huancarani, Tiwanaku, Moyo, no me acuerdo de algunas culturas más. Entonces, se van desarrollando. ¿Y cuándo nacen los aymaras? ¿Cuándo se desarrolla? ¿No? Todos atribuyen al el tercer periodo de lo que sería la cultura tihuanacota, el periodo expansivo, ¿no? En el cual van apareciendo los señoríos aymaras, ¿no? Estamos hablando hace 1000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Entonces, em, esta cultura, la aymara como tal, es antes de la cultura inca como tal, si tomamos en cuenta ese periodo como periodo de desarrollo ya de lo que serían los aymaras, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos años, sí, pero tal vez se puede cuantificar también, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede cuantificar? Porque hay varias corrientes, por ejemplo, respecto a lo que es la cultura tihuanacota, ¿no? Dicen, ¿no? El idioma oficial de los tihuanacotas era el aymara, ¿no? Y otro dice, Cerón, no me acuerdo, creo que es él, dice, no, de los tihuanacotas el idioma oficial era el puquina, ¿no? Entonces, no hay todavía una investigación en el cual diga, desde tal fecha o tal año más o menos, se desarrolla la cultura aymara, por tanto, el idioma como tal, ¿no? Entonces, simplemente manejamos así de forma cualitativa en el cual el idioma aymara es como una lengua ancestral, en el cual se habla durante mucho tiempo, hasta hoy en día, ¿ya? Hoy en día, el idioma aymara se sigue hablando, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Principalmente Bolivia, Perú y Chile. Pero también tenemos hablantes en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en las dos versiones que les comentaba del curso hemos tenido estudiantes, ¿no? De Argentina, de Chile, de Perú, ¿no? De Brasil también tenemos en esta segunda versión, ¿no? Entonces, el idioma aymara como tal se va expandiendo, ¿no? Y tal vez en algunos lugares se va reduciendo, ¿no? Y algo importante también, los aymaras por naturaleza tienen, ¿no? Em, la esencia, si quieren, de migrante, ¿sí? Los aymaras, si bien viven en la parte altiplánica, principalmente, ¿no? En ciertas épocas migran a ciertas regiones con el fin de trabajo u otras actividades. Es así que los aymaras iban a los valles a recoger ciertos productos, ¿no? O para intercambiar ciertos productos y regresar a sus pueblos, ¿no? O ir a la región de los yungas también por ciertos productos y regresar, ¿no? Y muchos se han quedado ahí en esos lugares, ¿no? Entonces, los aymaras tienen ese carácter de migrante. Y no es nada novedoso hoy en día ver a los aymaras en todas partes del mundo, ¿no?
en Argentina, en Brasil, en diferentes países, incluso en principales países, hay, ¿no? Personas nativas o hablantes del Aymara o que proceden de estas regiones, se encuentran por trabajo, por diferentes circunstancias en estos lugares, ¿no? Entonces, el Aymara, el idioma, se va expandiendo, ¿no? Ahora, no solamente es el idioma, también es la cultura como tal, ¿no? Entonces, el Aymara básicamente se va desarrollando, ¿no? Se va ampliando, ¿no? Pero hay algunos dicen, no, que se va a perder. Posiblemente sí, porque en algunas regiones, por ejemplo, en el altiplano, los papás, los padres de familia, a sus hijos no les enseñan ni el Aymara, ¿no? En vez de hablarlos en Aymara, les hablan en castellano. Entonces, los niños ya ni hablan en lo que es el idioma Aymara, ¿sí? Entonces, son ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta para que se pueda fortalecer este idioma. Ahora, si bien estamos hablando de algunos aspectos culturales, importante saber, por ejemplo, que este idioma es solamente hablado, ¿ya? Por eso van a decir, el origen del idioma aymara como tal es el Hakaru, ¿no? Hakaru. Félix Laime postula eso, ¿no? Hakaru. ¿Qué es Hakaru? Viene de Hake Aru. Hake es persona, ser humano, ¿ya? Aru, idioma. Entonces, Hakaru, que sería solamente el idioma hablado. Y eso ha pasado con las culturas precolombinas. Hace un momento les decía, por ejemplo, hay una discusión de la cultura tihuanacota de que algunos decían que hablaban aymara y otros decían que hablaban el puquina. Ahora, ¿por qué no se puede definir? ¿Por qué no pueden definir? ¿Por qué no pueden decir hablaban este idioma o esto? Porque esta cultura como tal es iconográfica, solamente son iconos, son vestigios arqueológicos, no se tiene escritura, no se tiene nada. Entonces, eso hace desarrollar diferentes interpretaciones en función a cada punto de vista, ¿no? Entonces, yo puedo decir, viendo esas iconografías, esos jeroglíficos, puedo decir, ¿no? Ah, hablaban puquina, pero es mi interpretación, ¿no? No hay datos así que, o vestigios que puedan afirmar aquello, ¿sí? Entonces, recién el idioma aymara o el primer escrito en idioma aymara aparece en 1612, ¿ya? Y lo escribe Ludovico Bertonio, ¿no? Seguramente van a ver en algunos lugares incluso libros antiguos, ¿no? De Ludovico Bertonio, ¿no? Es la primera escritura de lo que es el idioma aymara. Y Ludovico Bertonio era un párroco, ¿no? En Perú, ¿no? Y escribe, ¿no? El libro se llamaba El Confesionario, ¿ya? El Confesionario. Entonces, este libro, o en este libro, se escribe las confesiones que hacían los indígenas cuando iban a la iglesia, cuando estaban entrando en este periodo de lo que es el tema religioso, ¿no? Cuando entra con mayor fuerza el tema religioso en esta parte andina, porque recuerden, los aymaras tienen otro tipo de creencias, ¿no? Ahora hay sincretismo, hay creencias, son católicos y a la vez tienen todavía, practican sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, es diferente ahora, ¿no? Entonces, en ese entonces se inculcaba directamente la religión católica para que todos puedan ser católicos, ¿no? Entonces, incluso les obligaban a que vayan a las iglesias para las confesiones, ¿no? Entonces, Ludovico Bertonio escribe ese primer libro, El Confesionario. Pero como no tiene escritura el idioma aymara, entonces lo escribe en el latín, ¿no? Porque era el idioma oficial de los religiosos, ¿no? Entonces, el primer escrito es con signografía latín, se llama el Confesionario, ¿ya? Ese es el primer escrito del idioma aymara. Posterior a eso, obviamente van surgiendo nuevos libros, textos que se van escribiendo en el idioma aymara. Pero algo importante, ¿no? Como no tiene escritura propia el idioma aymara, entonces cada quien escribía como escuchaba, como podía, ¿no? En base a la signografía del latín o del idioma castellano, ¿sí? Ahora, el idioma aymara como tal tiene algunas características, ¿no? Algunas características. Una de esas características tiene que ver, y eso tal vez es el complicado del idioma aymara, es que es aglutinante y sufijante. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Después
se van a ir dando cuenta ustedes. Voy a escribir. Uta. ¿Saben qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Casa. Casa, perfecto. Muy bien. Uta es casa, ¿ya? No es como en el caso, uta, che, ¿no? Uta, no, no es eso, ¿ya? Sino esto es casa, uta, uta, ¿ya? Ahora bien, a esto le voy a agregar algunos sufijos. Por ejemplo, solamente voy a trabajar con 4 sufijos. Este sufijo se van a acordar, pero vamos a avanzar, pero les adelanto, ¿ya? Ja significa mi. Ma significa tú. Pa significa su. Y sa significa nuestro. ¿Ya? Ahora lo pongo el guión adelante porque estos solamente trabajan con palabras raíz, es decir, va a trabajar con una palabra raíz. Ja no significa solito nada. ¿Ya? Por eso pongo así. Ahora, ejemplo, estamos con uta, ¿no? Uta es mi casa, o perdón, casa. Ahora quiero decir mi casa. Entonces, uta, ja. Mi casa. ¿Se entiende? Entonces, simplemente hemos agregado este sufijo. Utaja. Ya está. Y el significado cambia, ¿no? No de la palabra raíz, sino la frase, la oración ya es diferente, ¿no? Ya tiene un significado. Así puedo conjugar con todos, ¿no? Por ejemplo, quiero decir nuestra casa. ¿Cómo sería nuestra casa? Utasa. Utasa. Entonces va a ser nuestra casa. Utasa, nuestra casa. Si yo quiero decir tu casa, ¿cómo tendría que decir? Utam. Utama, ¿no? Simplemente cambia el sufijo. ¿Ya? Ahora, aquí estamos viendo con un sufijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues les voy a enseñar otro sufijo. Naka. Este sufijo es pluralizador. ¿Ya? Lo que utilizamos en castellano como la S. Entonces, en castellano decimos, ¿no? Casa es uno, ¿no ve? Casa. Yo quiero decir varios, ¿no? Entonces, casas, ¿no ve? Casas, ¿no ve? En el castellano lo pluralizamos con la letra S, ¿ya? En Aymara no. Entonces, en Aymara voy a decir uta, que sería singular, y plural, uta, naka. Casas. Entonces, para pluralizar he utilizado este sufijo. Ahora, yo puedo decir mis casas. Utanaka, ja. Y aquí pongo, ya es mis casas. Aquí ya lo estoy trabajando con 2 sufijos. Este ja que significa mi y este naka que me sirve para pluralizar. Ya estoy con 2 sufijos. ¿Se entiende por qué la aymara es sufijante? O la esencia mismo de la aymara. Ya veremos, ya tendremos tiempo para ver el tema de los sufijos, ¿no? Pero por ahora se entiende que es un sufijo. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, el aymara tiene esa característica, ¿ya? Por eso para muchos les parece complicado, difícil, pero no es, solamente es conocer y ya está, ¿no? Hay una palabra, es el más largo hasta el momento en el idioma aymara. Seguramente han escuchado, ¿no? Arus kiptasi pjañanakasaki punira kispawa. ¿Han escuchado? Sí. ¿Sí? Eso es una palabra, ¿ya? De que viene de aru, ¿no? Que es idioma o arusiña, que sería hablar, ¿no?
Entonces viene de eso, ¿no? Aruskip así pañana kasaki punira kispawa, ¿no? Y ayer había una feria de libro y lo hemos adquirido ese libro de Rubén Hilari. ¿De dónde era la feria? ¿Logran ver? Este es el título de ese libro, ¿no? Todo esto es eso, ¿no? Aruskip así pañana kasaki punira kispawa, ¿no? Todo eso es una palabra, ¿ya? ¿Se imaginan? Es la palabra más larga, ¿ya? Algún momento escribiremos, ¿sí? Entonces, esa palabra, por ejemplo, está compuesto por puros sufijos, ¿no? Y si traducimos al castellano, significa todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre, ¿no? O puede haber alguna variante, pero más o menos esa es la traducción, ¿ya? Entonces, ahora, volviendo a lo que estamos viendo. Entonces, aquí en este ejemplo ya se van a dar de cuenta, ¿no? Guagua, que es bebé, es la palabra raíz, ¿ya? Naka, pluralizador, ¿no ve? Pa, su. Pini, siempre. Raki, para, este wa para afirmativos, ¿no? A ver, vamos a ver si tiene traducción. No, no tiene, ¿sí? Entonces, guaguanaca pini rakiwa, ¿no? Es sus hijos siempre. 1, 2, 3, 4, 5 sufijos, ¿no ve? Entonces, sufijante porque está compuesto por sufijos y aglutinante porque aglutina a través de una palabra raíz varios sufijos, ¿no? Puede ser uno o varios sufijos, ¿ya? Dependiendo, ¿sí? Esa es la principal característica del idioma aymara. Por eso es que a muchos les parece complicado. No es complicado, solamente hay que saber entender. Ahora, como estamos empezando, no se preocupen mucho, ¿no? De los sufijos, qué significa, qué sufijo es, sino más que nada el tema de significado y el tema del habla, ¿ya? Ahí nos vamos a enfocar. Ya llegará el momento en el cual ya vamos a estar conociendo poco a poco los sufijos. Ahora la pregunta, a ver, ¿quién quiere responder? ¿Por qué aprender el aymara? ¿Por qué queremos aprender el aymara? ¿Por qué están ustedes? A ver, Freddy, ¿por qué el idioma aymara? Freddy Surco, ¿por qué estás aprendiendo, queriendo aprender el idioma aymara? ¿No? ¿Nada, Freddy? ¿Alguien quiere responder? Nancy. Licenciado, bueno, para mí el aymara es un idioma necesario porque hay veces, por ejemplo, yo estoy estudiando auxiliar en enfermería y necesito, si es que voy a irme por 3 meses a alguna provincia, y también aquí en la ciudad llegan algunas personas y no podemos comunicarnos porque no sabemos el idioma aymara. Por eso me parece que es importante este idioma. Ok, excelente, muy bien, Nancy. ¿Alguien más quiere decir por qué aprender el idioma aymara? ¿No? Ya, nadie más, ¿no? Entonces, primero para podernos comunicar, ¿no? Sí, comunicarnos. Como decía Nancy, muchas veces podemos estar en situaciones en el cual vamos a tener que comunicarnos con personas tal vez monolingües, ¿no? Entonces necesitamos por lo menos comprender algo, ¿no? Sí. La mayoría de las personas hoy en día, los que hablan solamente aymara, entienden el castellano, pero no hablan, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá, ¿no? Es monolingüe, solamente habla el aymara. Pero si le hablas en castellano, te entiende, pero te responde en aymara, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hijas, ¿no? Hablan con ella, pero el problema es que mis hijas ya no entienden, pero están practicando, ¿no? Entonces, importante aprender el idioma aymara para cualquier situación, para podernos comunicar, ¿no? Y otro, para poder ampliar, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra cultura, ¿no? Y muchas veces somos bolivianos y en Bolivia la principal cultura es el aymara y el quechua, ¿no?
y que no sepamos, ¿no? Entonces eso sería también otro de los elementos, ¿no? Que nos motiven a aprender el idioma aymara, ¿no? Y así puede haber muchos motivos, ¿no? Para poder aprender el idioma aymara. Hace algunos años daba clases en una institución de gastronomía, ¿no? Los chicos, ¿para qué necesitamos aprender, ¿no? El idioma aymara, pero el ministerio los ha obligado, ¿no? Y resulta que muchos de los chicos ahora están trabajando en diferentes instituciones, haciendo investigaciones en provincias para el tema de las recetas y muchas otras cosas, ¿no? Y siempre que nos vemos, me saludan y agradecen principalmente ese aprendizaje. Ahora pueden desarrollarse de la mejor manera su carrera, pueden ejercer de la mejor manera su profesión. Entonces, aunque por algunas circunstancias pareciera que nunca vamos a necesitar, sirve. Aunque de conocimiento, sirve. ¿Ya? Entonces, con esas palabras de motivación, vamos a aprender ahora sí el idioma aymara. Esto fue solamente la parte introductoria. Ya, ahí está el resumen. Algo importante, ¿no? Les decía, el aymara no tiene escritura, ¿no? Van a ver, por ejemplo, Teófilo Laime está haciendo investigaciones, ¿no? En el cual hace relación de que el idioma aymara es proveniente del Asia, ¿no? Entonces tiene relación con lo que es el japonés, ¿no? Entonces escribe el aymara en ese irigama se llama, ¿no? Entonces escribe con eso, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Entonces ahora por el momento el aymara solamente escribimos en base a la signografía castellana, ¿ya? Entonces vamos a escribir con letras del castellano. Ahora, tiene algunas características. Esta signografía ha sido aprobado mediante decreto supremo en 1984, ¿ya? Entonces, desde ahí se ha normalizado en la escritura del idioma aymara. Antes de eso, antes del 84, se escribía como se escuchaba, ¿ya? Todos escribían. No van a ver libros antiguos, Biblias, ¿no? Está escrito con cualquier letra, no hay una regla en el cual diga cómo se debe escribir. Sin embargo, a partir de este año, sí existe la normativa, ¿no? Como de la RAE, en el cual nos dice qué letras se debe utilizar y qué letras no se debe utilizar en el idioma aymara. Claro, no estará desarrollado súper bien como de la RAE, pero al menos está el cuadro fonético en el cual nosotros debemos basarnos en tema de escritura. Ahora, en este cuadro fonético tenemos 26 consonantes, ¿ya? Tenemos 26 consonantes y 3 vocales, ¿ya? En un momento ya identificaremos qué vocales no existen en el aymara, ¿ya? 26 consonantes y 3 vocales. Además, tenemos lo que es la diéresis y la glotal, ¿ya? Estos dos signos que nos permiten interpretar o pronunciar de la mejor manera lo que sería el idioma aymara. Entonces, no se van a olvidar, 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal conforman lo que es el cuadro fonético. Ahora les digo por qué se dice fonema, signografía. En castellano, ¿no? Tiene un orden, ¿no? Es A, B, C, D, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Entonces, abecedario o alfabeto. En el idioma aymara no se dice alfabeto ni abecedario porque no se sigue ese orden. Tampoco existen la mayoría o algunas de las letras que utilizamos, como la B, como la C, no existen en el aymara. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se llama signografía o fonemas en el idioma aymara. Bien, ahora aquí podemos identificar los 26 consonantes, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? 18, 21, 24, 25, 26.
Ahí están los 26 consonantes. Y dice 3 vocales, ¿no? 1, 2, 3. Y dice la diéresis, la glotal. Ahí está. Este es el cuadro fonético, ha sido desarrollado en Radio San Gabriel y estamos utilizando esto para poder enseñar. Este cuadro es muy interesante. Aparte que te muestran, ¿no? Todas las letras que utilizamos en el idioma aymara, nos muestra cómo se debe pronunciar cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas. Ejemplo, ¿no? Los puntos de articulación en el idioma aymara van a ser fundamentales, importantes, tomando en cuenta que ciertas letras en el aymara tienen su propio sonido, ¿ya? Simplemente como ejemplo, ¿no? En castellano decimos K, ¿no ve? ¿Sí? K. K, ¿sí? Todos conocemos así. La Q en el idioma castellano funciona con la U, ¿no ve? Entonces decimos que, ¿no ve? Que. El sonido de esta Q más o menos es de la K, ¿no ve? Que. ¿No ve? Que. El sonido es como de la K. Pero necesariamente debe trabajar con la U porque así solo no trabaja la Q en el castellano. En cambio, en aymara trabaja solo, es decir, tiene su propio sonido la letra Q. Su sonido es Ka, Ka. Ahora van a notar la diferencia. Ka, 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 Ka. ¿Sí? Tiene sonido propio. La única forma de poder obtener ese sonido no es esforzarse. En un momento vamos a practicar, ¿no? Entonces, no. No, sino solamente debemos tomar en cuenta el punto correcto de articulación. En todo caso, aquí en la parte superior nos muestra cuáles son los puntos de articulación, ¿ya? ¿De dónde debemos pronunciar? ¿Ya? Y en el costado izquierdo, en el lateral izquierdo, nos muestra cómo se debe pronunciar, los modos de articulación. Ejemplo, en el idioma aymara tenemos simple, aspirada y lo que es la explosiva. A ver, creo que hay que... Simple, aspirada, explosiva. 3 niveles de sonido, ¿ya? La simple es igualito que el castellano. Lo mismo, a excepción de esto, ¿sí? Pa, ta, ca, ¿no? Lo mismo, igualito. La aspirada, como dice aspirada, es como soplando, como la letra F, ¿no? F, F, ¿no? F, ¿no? Entonces lo pronunciamos como si estuviéramos soplando, ¿no? Al momento de articular esa letra. Y explosiva, como estuviéramos haciendo reventar algo en la boca. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Aquí tengo una hoja. ¿Sí? Entonces, ¿no? Voy a hacer con la letra P y voy a conjugar con la vocal A. ¿Ya? Mira, miren, dice pa, pa, a. Pa, pa, a. ¿Han notado? La hoja se ha movido. ¿Lo ven? Entonces, cuando es aspirada, es como soplando. Ahora bien, ¿qué hace que sea aspirada? La letra H. ¿Sí? La letra H así sueltita como en castellano no hay. ¿Ya? Yo le digo al H en aymara que ya está casado. ¿No? No se puede separar. Entonces, aquí no hay que estar buscándose, digamos, no hay que estar buscando ¿dónde tiene que ir la H? No, aquí no. Ya está. Entonces va con la P, con la T, con la Ch,
con la K y con la Q. No va en otro lugar, en otra posición. ¿Ya? Eso, la letra H, hace que sea aspirada en el idioma aymara. Ahora, el tercero es explosiva, ¿no? La glotal, ¿no? La glotal, o también conocemos como la apóstrofe, eso hace que sea explosiva. Lo mismo, ya está casado, ¿no? Va con la letra P, con la letra T, con la letra Ch, con la letra K y con la letra Q. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente va con esas letras y en esa posición. No va a ir, por ejemplo, con aspirada, ¿sí? No. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Está claro? Es importante que participen todos, por favor, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a pedir que enciendan sus micrófonos. Entonces, les voy a pedir que participen activamente todos, ¿ya? ¿Alguna pregunta por el momento? Ya, creo que nada. Ahora les voy a mostrar una gráfica que tiene que ver con los puntos de articulación, ¿ya? Ya, me dicen si se está viendo una gráfica de puntos de articulación, ¿sí? ¿Alguien me confirma? Sí, se ve, licenciado. Muy bien, gracias. Ahí está. En el cuadro fonético han debido ver, ¿no? La parte superior decía puntos de articulación, ¿no? Velar, ¿no? Postvelar, palatal, ¿no? Ya. Entonces, bilabial, con los labios, ¿no? Pa, pa, ¿ve? Dentales, ta, ta, ¿no ve? Palatal, cha, cha, ¿no? Ponemos la lengua justo exactamente detrás de los dientes superiores, ¿no? Cha, cha, ¿no ven? Ahora velar, ka, ¿sí? Entonces más o menos casi de, ¿cómo se dice? Ka, a ver, pronuncia todos, ka, ¿no ve? Entonces, vean el punto de articulación, ka, ¿no ve? Ahora, agárrense la garganta aquí, ¿sí? La manzanita, ¿ya? Garganta. De ahí van a pronunciar la Q, ¿ya? No me van a hacer esfuerzo, no me van a lastimar, ¿no? Aquí, todos. A ver, todos. Ka, ka, A, ka, A. Muy bien, lo están haciendo bien. Ahora digan K, normal. K. ka, Ahora K. K. ka, A. ka, No, no. K no. Todavía eso no hemos visto. Eso es aspirado. K, normal. K. ka, ka, Exacto. Eso, ¿no? Esto es K, normal. K, normal. Esto es K. 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 ka, K. ka, K. 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 Normal. ka. ¿Sí? Solamente el punto de articulación, desde la garganta, ¿ya? Porque si no hacen eso, no van a lograr ese sonido, ¿ya? Entonces, como verán, en todas las letras, ¿no? La P, la T, la Ch, la K, tienen su punto de articulación, ¿ya? Entonces, ya sea simple, aspirada o explosiva, desde el mismo punto, ¿no? Pa, pa, a, ¿no ve? Desde el mismo punto. Ta, ta, a, el mismo punto. Cha, 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 el mismo punto de articulación. Ka, 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 mismo punto. Ka, 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 el mismo punto de articulación. ¿Ya?
Entonces, les volvemos ahora a la presentación. Ya está. Ahora sí estamos viendo, todos están viendo la presentación de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto hemos aprendido ahora, ¿no? Los puntos de articulación: bilabial, dental, palatal, velar y postvelar. ¿Ya? Entonces, esto nomás tiene propio sonido. El resto es lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a conjugar todos con la vocal A, ¿ya? Todos. Después ya les diré por qué, ¿no? Para que pronunciemos mejor, vamos a vocalizar con la vocal A. Todos, ¿ya? Entonces, voy a hacer solito, ¿ya? Simple, hemos dicho igualito que el castellano. Aspirada, hemos dicho igualito, o no igualito, sino soplando, soplando. Y explosiva, como haciendo reventar algo al momento de pronunciar, explosiva. Lo voy a hacer solo, después vamos a hacer todos, ¿ya? Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Listo? Muy bien, ahora todos después de mí. Yo digo y ustedes repiten, ¿ya? Enciendan todos sus micrófonos. A ver, voy a controlar. Todos, todos, todos enciendan. Todos, todos. Freddy, María, Tania. Enciendan, enciendan. Ya. Tal vez no están. María y Tania falta encender. Entonces, todos, todos después de mí, ¿ya? Pa, 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 a. a, Ahora, ta, 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 a, a, cha, 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 a, a, ka, 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 a, 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 ka, ja, ka, a. a. Muy bien, muy bien. A ver, uno más. Después uno en uno vamos a hacer, ¿ya? Todos, todos. Pa, 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 a, a, ta, 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 ka, a, a, cha, 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 a, cha, ka, ka, ja, ka, a, a, pa, ka, ja, ka, a. a. Muy bien. Ahora practiquen 1 minuto y uno por uno vamos a hacer, ¿ya? Practiquen 1 minuto. Todos, ¿ya? Si tienen alguna dificultad, me dicen. ¿Ya? En 1 minuto iniciamos de forma individual, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya están practicando? Practiquen. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿quién quiere empezar? Van a levantar la manito, ¿ya? Tienen una manito para levantar, ¿sí? Levantan la manito y en ese orden vamos a hacer, ¿ya? A ver, ¿no hay voluntarios? Yo, Lice.
Ya, Nancy, empiezas. Con la P, ¿no? Sí. Ya. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Ya, muy bien. Te falta un poquito aquí. Y aquí la K te falta, ¿ya? Ya, Entonces, Lice. K, K, A. A, K, A. ¿Ya? Ya, Lice. A ver, siguiente. Wendy Calizaya. Micrófono. Sí, Pantalla sin. Muy bien. sí, Callantam, dice. Juliaca. Ya. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Muy bien, muy bien. Excelente, Wendy. Siguiente. ¿Quién? A ver, Luis. Sí, ¿Ya? sí, licenciado. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. ¿Ya? Aspiradas y explosivas y la Q, ¿ya? Practica. Ya, La diferencia, ¿no? Pa, normal, pa, ¿no? Ahora, aspirada. Pa, pa, como F, pa. Ahora la explosiva. A, ¿no? Con la T. Ta, ta, normal, simple. Ahora, aspirada. Ta, ta, soplando, nada más. Ta. Ahora, explosiva. A, ¿ya? Ahora la Ch. Cha, normal. Cha, 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 cha. Ahora explosiva. Cha, cha. La Q, simple. Ka, aspirada. Ka, ka. Explosiva. A, a. La Q, simple. Ka, aspirada. Ka, ka. Explosiva. A, a. Todo desde el punto de articulación. No cambiamos ese orden. ¿Ya? Muy bien. Practica, Luis. Freddy Surco. Hilata Freddy. Kaltam. Licenciado, buen día. Pa, pa, ta. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Aquí en esta partita la aspirada y la explosiva. ¿Ya? El resto está bien. Muy bien. A ver. Luis Quispe. Hilata Luis. Camisa era Quijilata. Waliki Hilata. Kallantam Hilata. Pa, 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 ta, 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 cha, cha, cha,
Ka. 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 Muy bien. Existe, sin embargo, te faltó un poquito, ¿no? Y la P también, ¿no? Tal vez no he escuchado bien, ¿ya? Entonces, un poquito más. Practica, está muy bien. A ver, Anika here. Anika, Sí, Yachichiri. Payantam, Culiaca. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya. Un poquito más, ¿ya? Punto de articulación. Ka, garganta. Ka. ¿Ya? Ka. Listo. Karen, Stephanie. Karen. Pizza. ¿Ya? Payantam, Culiaca. Pa, pa. Pa. Oh, no. Ay, me acuerdo. Ta, ta, a. Cha, cha, no. Ch, cha, ka, 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 no, ka, a. ¿Ya? Igual, un poquito más de repaso en la Q y en las explosivas, ¿ya? A, 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 A. A ver, Luis Alberto. ¿O ya hiciste, Ah, Luis? sí, yo ya lo dije, licenciado, Ah, solo ya. que ahorita me cambié de nombre. Lo puse mi nombre. Ya. Muy bien. María pasa, Cuyaca María pasa. Ya, Allantam, Cuyaca. Ya. Explosiva, en todo caso, todas las explosivas y lo que es la Q, ¿ya? Practica, María. A ver, Miguel Ángel Vázquez, Gilata Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, aquí, licenciado, buenos días. Disculpa. Walik. Callantam, Gilata. Amén. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, y ka. Ya, Walik, un poquito más de práctica y está bien, ¿ya? Muy bien. Ahora, Miriam Bárbara Mendoza. Miriam. Licenciado. Walik, Callantam, Cuyaca. Empieza. Pa, pa, pa. Ta, ta, pa. Ya, ya, ya. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya.
explosivas y aspiradas en todo y la Q, ¿ya? Entonces, pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, 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 ka. Así, ¿ya? Paola Franci Ordóñez. Sí, buen día, licenciado. Buen día. Pallanta, Puyaca. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. ¿Ya? Aspiradas y explosivas igual, ¿ya? Poquito más de práctica. A ver, alguien estaba levantando la mano, ya, creo que ya bajó. Gerson Chura era, ¿no? Gerson, a ver. Buenos días, licenciado. Sí. Fallando, fallando. Pa, ¿Ya? pa, pa, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Muy bien, pero práctica, un poquito más de práctica, ¿ya? Wale Kiskiu, ¿ya? A ver, Tania Rengel. Tania. Pa, Fallantam. pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. ¿Ya? Poquito más de práctica, ya vamos a estar, ya vamos a estar, ¿ya? Patricia Quispe, Cuyaca Patricia. Buen día, licenciado. Kamisaki, Cuyaca, Callantañani. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Muy bien, excelente, excelente. Gracias, licenciado. Valeria Larico, Cuyaca Valeria. Fallantam, Cuyaca. Ya. Pa, pa, ta, ta, no, ta, cha, 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 ka, 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 ka. Ya, un poquito más de práctica y ya estamos bien, ¿ya? A ver, Virginia Calancho Mamani. Virginia, Buen día, licenciado. buen día, Callantañán. Ya. Pa, ta, ta. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien, poquito más de práctica igual, ya vamos a estar bien, ¿ya? Ya, A ver, Wendy, ya hiciste, ¿no? Wendy. Sí, licenciado, ya hice. ¿Ya? Luis Quispe, te falta, ¿no? Luis Quispe.
Ya, creo que ya hizo, ¿no? Luis. Ya, nadie más entonces. Entonces, vamos a hacer un último, todos, ¿ya? Taqini. Todos después de mí, ¿ya? Todos. Taqini. Maya, paya, kimsa. Pa. Pa. Ha. A. Ta. Ta. A. Ja. Cha. Cha. Ka. Ka. A. Muy bien. Entonces, eso es los fonemas. Ahora, ustedes dirán, pero aquí abajo tenemos más, ¿no ven? Sí, pero es lo mismo que el castellano, ¿no? Ma, sa, na, ña, la, ya, ra, gua, ¿no? Ya, lo mismo. Entonces, no vale la pena repetir, ¿no? Ya sabemos, ¿sí? O alguien no sabe castellano, ya por ahí, ¿no? Me tocó enseñar una vez uno que sabía solamente inglés, ¿no? Entonces, ahí ya era enseñar también todo, ¿no? Ahora, otra letra que tiene sonido propio en Aymara es la X, ¿ya? ¿Ya? Eso es la X. En algunos libros van a ver así, junto, doble J, ¿ya? Eso es la X. ¿Ya? X. ¿Cuál es el sonido? La pregunta. Aquí dice fricativa. Van a ser como la J, ¿ya? La X, como la J, ¿no? Vamos a jugar con la A, ¿no? A. Ja, ¿no? Ja. Ahora estoy diciendo como la J, pero fricativa. Van a raspar al momento de pronunciar. Ejemplo. Ja, ja. Ja, ja. ¿Notan la diferencia? Ja. Ja. ¿Sí? Esto es ja, normal. Ja. Ja, ja. Entonces la X tiene sonido propio, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia o no se entiende? ¿Ya? Ja, ja. A ver, vamos a hacer la prueba con algunos. A ver, Tania Rengel. Licenciado. A ver, pronuncia esto. La X. Ja. ¿Ya? Ja. Ja. ¿Ya? ¿Ya? Raspa un poquito más. Ja. A ver, Luis Alberto. Ja. ¿Sí? Ya, licenciado. Ja. ¿Ya? Muy bien. Ja. Como la J, pero raspando. Ja. ¿Ya? A ver, Paula Franci Ordóñez. Ja. Muy bien. Ja. ¿Ya? A ver, ahora vamos a hacer los dos. Me van a decir ja, ja. ¿Ya? Quiero notar la diferencia. A ver, Valeria Larico. Ja y ja. ¿Ya? Ja, ja. Muy bien, excelente. A ver, Anika Her. No estoy pronunciando bien su apellido. Anika. Sí, está bien, licenciado. Ja, ja. ¿Ya? Ja, ja. Muy bien. A ver, Karen. Ja, ja. Ya, excelente. Creo que se ha notado, ¿no? La diferencia. Entonces, la X también tiene sonido propio. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Licenciado, ¿puedo repetir? Sí.
Estará bien así. Ja, ja. Sí, excelente, muy bien. Ja y ja. Ya, Muy gracias. bien. A ver, no sé si me preguntas, consultas. Licenciado, una consultita. Sí, adelante. El cuadro que ahorita lo estamos analizando es igual en todos los países, en Perú, en Chile. Sí, es el mismo cuadro. Este también es para quechua también. ¿Ya? Ya. Sí. Gracias, monsieur. Ahora aquí van a hacer un ejercicio ustedes en sus casas, en su cuaderno, ¿ya? Van a identificarme qué letras no existe que utilizamos en el castellano. A ver, ahorita sí pueden, identifiquen qué letras no hay. La B. La B larga, ¿no? La B chica también. ¿Cuál más? La F, ¿no? F, ¿ya? La E y la O. La Y. La E, La la Y. O. Aquí está la Y. La Y. Ah. La letra C, ¿no? La letra H. D. D. La J. F. F. ¿Sí? Entonces, anótense en su cuaderno qué letras no hay. Entonces, con eso, como no hay, no se puede escribir con esas letras. ¿Está claro? Solamente vamos a escribir en el Aymara con todas las letras que están en este cuadro fonético. ¿Ya? Por ejemplo, ahora estamos haciendo con el otro curso, vamos a hacer igual con ustedes, conversaciones, ya estamos, ¿no? Entonces, hemos hecho una conversación. Entonces, así. Por ejemplo, esto, Kamisaki. Eso es ¿cómo estás?, ¿no? Walik. Entonces, yo no puedo decir pues así, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría eso? Kamisaki, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero, recuerden, esta C ya no existe, ¿no ven? En el Aymara. Entonces, esta C se reemplaza por la K. Ahora, la Q tiene sonido propio, ¿no ve? Entonces, si fuera así, ya va a significar Kamisakoi, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir Kamisaki, entonces, no va esta U y esto así. Kamisaki, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Notan la diferencia? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos repitiendo? ¿Por qué dirán, no? ¿Por qué será importante? Es importante la pronunciación, ¿ya? Les voy a poner unos ejemplos. A ver, Karen, a ver, pronúnciame estos, los dos. Ama. Chama. Ya. Chama, chama. Chama es difícil o también es fuerza, ¿ya? Ahora, chama es áspero. Áspero. O con grumos, eso es chama, ¿ya? Chama, chama, ¿ya? Otro ejemplo. A ver, Anika. Los tres. Tanta. 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 ¿Ya? Muy bien, muy bien. Pero alguien diría, ¿no? Tanta, tanta, ¿no? Significados igual diferentes. Tanta viene de reunión, ¿ya? Y también es como edredón, ¿no? Pero de ropas viejas, ¿no? Tanta. Tanta es el pan. Y esto es algo viejo, objeto, ¿ya? Objeto, no persona, ¿ya?
ropa, auto, casa, eso es tanta, ¿ya? Tanta, añasco, ¿no? Auto viejo, ¿no? Tantaisi, ¿no? Ropa vieja, ¿no? Objetos, cosas, ¿ya? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Tanta, 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 ¿ya? Otro, a ver. A ver, ¿quién quiere pronunciar? María Paz, a ver, Cuyaca María. Cuyo. Cuyo. ¿Ya? Pollo, cuyo. Significados. Ya está, diferente, ¿sí? Y así hay muchos, ¿no? Entonces, importante articular correctamente de tal forma que podamos entender mejor, ¿ya? Nos podamos comunicar mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo fácil? Muy bien, entonces ya conocemos el cuadro fonético. Ahora vamos a aprender vocales, ¿ya? ¿Cuántas vocales tenemos en el Aymara? 3. 3. ¿Cuáles son? La A. La I. La I, A, U. Muy bien, A o I, A, U, ¿sí? Entonces no tenemos vocal E ni la vocal O. Entonces eso olvídense, ¿ya? En Aymara, claro, ¿no? Ahí está. I, A y la vocal U, ¿no? Agudo, intermedio, grave. Entonces, como en castellano, no pasa nada, ¿no? La pronunciación sigue siendo lo mismo, ¿no? I, A, U. Por ejemplo, anu, que significa perro, ¿no? Anu, perro. Isi, ropa. Usu, enfermedad. Listo. Vocales, ¿no? Lo mismo. Sin ninguna dificultad. Pero, hay un pero, ¿ya? Aquí en este cuadro dice semiabierta, ¿no ven? Semiabierta. La vocal E y la vocal O. ¿Qué significa? Que en el idioma aymara existen estas dos vocales, pero solamente en la pronunciación. A esto se llama vocal alófono, ¿ya? Vocal alófono. Ahora dirán, uy, ¿ahora cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No? Solamente ocurre lo siguiente. En la primera parte está la explicación, pero aquí les explico. Cuando la vocal I, ¿no? La vocal I se encuentra de esta forma, antes de la letra Q, así, o después de la letra Q, o de sus variantes, cambia de sonido. Se pronuncia como si fuera vocal I. Estoy diciendo claramente. Se pronuncia. La escritura no cambia. ¿No? De la misma forma, ¿no? Voy a copiar esto para ahorrar un poco de tiempo. Si la vocal U se encuentra así antes o después, así como en esta forma, se pronuncia como si fuera vocal O. Ahora, ¿con qué letras? Solamente con todas estas variantes. Ahí está. Q simple, Q aspirada, Q explosiva y la X. Esos 4 letras nomás. Esa es la regla. ¿Ya? Entonces no tiene que adivinar nada. Solamente cuando está con estas 4 letras, la vocal I y la vocal U cambian de sonido. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí, sí? Sí, Chiri. Muy bien, excelente. Entonces aquí en este cuadro tenemos algunos ejemplos, ¿no?
La escritura normal en el Aymara, ¿no? Ahí está. La U y la I. Y la regla nos dice, ¿no? Si está después, entonces esto ya cambia. Esto también está después, ¿no? La pronunciación va a ser colque, 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 que significa dinero. Pero la escritura normal con la U y con la I. Otro ejemplo. War, esta U está antes, por lo tanto, igual cambia de sonido. War, no, a, ña. Derramar, ¿no? O poner, o echar, ¿no? Otro. Tuy, no, ahí está. Entonces va a ser tuy, no, caña. Tuy, no, como si fuera o. Tuy, no, caña. Cabeza. Esta I está antes y esta I está después. Por tanto, cambian ambos. Que. Que. Listo. Otro. Esta U está después, por lo tanto, igual cambia. Jota. Jota. Aquí también tenemos esta I está después de la Q. Por tanto, epiri. Epiri. O bulto, ¿no? Epi. No decimos ipi. ¿No? Epi. Ahora aquí tenemos esta U después de la Q. Entonces, corri. Corri. ¿Ya? A ver, vamos a poner otros ejemplos más y los voy a ir preguntando. A ver. ¿Alguno de estas letras cambia? ¿O vocales? Esa. ¿Cuál? Ñeque. La I por la E. ¿Ya? En ambos. ¿En ambos? ¿Sí? ¿Están seguros todos? Sí. ¿Sí? Está aquí. Me estoy olvidando. Tiene apóstrofe. ¿Sí? ¿Así cambian los dos? ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Correcto. Ñe-e. ¿No? Ñe-e. ¿Saben qué es ñe-e? Barro. Barro. También es fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo será, no? Los últimos años en La Paz era La Paz con ñeque, ¿no ve? ¿Sí? Entonces no era La Paz con barro, ¿no ve? Era La Paz con fuerza, ¿no ve? ¿Ya? Y la escritura estaba así. ¿Estaba escrito bien o mal? Estaba escrito mal. Estaba escrito mal, pero tal vez es porque explicar a todos, ¿no? Se escribe ñeque, pero se lee ñeque, ¿no? Entonces tal vez por eso lo han hecho, ¿no? Pero si no lo han hecho por eso, el que lo ha hecho, no lo ha hecho bien. ¿Ya? A ver, otra palabra. ¿Cuál de los is cambia? ¿Los dos o solamente uno? La primerita. La primera, ¿no? Pues la pronunciación va a ser Epi. epi. ¿Qué significa? Bulto. Bulto. ¿Ya? Epi va a ser bulto. ¿Se ha entendido vocales alófonos, no? ¿O todavía no queda? No se entiende. Otro ejemplo más. ¿Alguna vocal cambia? Esa. La U. La U, porque está antes de la X, ¿no? Entonces la pronunciación va a ser Sohta. 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 ¿Qué es sohta? 6. 6. Muy bien. 6. A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo?
¿No? Ya, creo que nadie más. Ya. Muy bien, entonces esos son los vocales. Ahora, algún complemento para las vocales que no se van a olvidar, ¿ya? Cuando chocan las vocales en aymara o en castellano, ¿qué se llaman? Dos vocales. Diptongo. Diptongo. Cuando son tres, triptongo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, decimos, a ver, no se me ocurre, un ejemplo. ¿Algún ejemplo con diptongo? ¿En español? Sí, en español. Me he bloqueado, estoy en blanco. ¿Ortografía? ¿Ya? Ya, ahí está, ¿no? Choque de vocales, ¿no? Entonces, en castellano es normal, ¿ya? Existe diptongos, triptongos, ¿no? Y también hay el hiato, ¿no? Ortografía. Ahora, en aymara, por ejemplo, les voy a escribir. Aymara, ¿sí? Se lee, ¿no ve? Choque de vocal. Ahora, en el idioma aymara no existe choque de vocal. Si esto estuviera escrito y en castellano, está perfecto, está muy bien. Pero si está escrito en aymara, está mal, porque no hay choque de vocal. Entonces, cuando hay choque de vocal de esta característica, la letra I se coloca como la letra Y. Y la letra U se coloca como la W. Entonces, aymara, la escritura en idioma aymara, aymara. La I cambió por la Y. Otro ejemplo, ¿no? Deben conocer esto, ¿no? Famoso, seguramente todos han bailado. ¿Sí? ¿Todos han bailado con ese grupo? ¿Sí o no? ¿No? ¿No conocen? ¿Alguien conoce ese grupo? ¿De qué trata el grupo? Huaynahuila. De los hermanos, creo que es. ¿Sí? Cantan lindas canciones. ¿Ya? Van a escuchar. Ahora, primer error. ¿Existe la letra H sueltita en aymara? No. No, entonces ya está mal. ¿Existe choque de vocal en aymara? No. Entonces, ¿cómo se escribiría Huayna? Sin H. ¿Ya? Con W. Doble. Huayna. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Huayna, huila. Entonces, así debería de ser, ¿no? Huayna, huila. ¿Sí? Huayna, huila. Pero así podemos encontrar varios grupos, ¿no? Por ejemplo, un grupo famosísimo, ya no sé si... Yo soy fanático, por ejemplo, de ese grupo, ¿no? ¿Está escrito bien o no? ¿No? Sí. ¿Ni idea? Pero, No, ¿qué quiere decir en español? Lo que pasa es que esta cala no existe en aymara. Lo correcto es Con Q. cala. Ala. Cala es piedra. Cala, marca. Quiere decir ciudad de piedra. Cala, marca. Y este cala como tal no hay. ¿Ven? Entonces, así podemos identificar varios, pero no es el caso, ¿no? No nos interesa. ¿Ya? Estamos en diptongos. Entonces, diptongos o triptongos no va a haber en el idioma aymara, ya saben las reglas. Se reemplaza por la I por la Y y la U por la W. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Les doy una pregunta.
Adelante, Miriam. Si es que nos piden en una oración que escribamos la palabra Aymara, tendríamos que hacerlo en una oración castellano, tendríamos que hacerlo como la primera forma, choque de vocales, o Ah, ya. como la segunda. Pueden escribir de las dos formas, no hay problema. ¿Ya? Yo al menos escribo la segunda forma, ¿sí? Ya sea en castellano, aymara, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ahora si escriben de esta forma también está bien, ¿no? Si alguien los refuta, les explica, lo explican eso, ya está, ¿no? Entonces van a ver algunos libros de aymara, ¿no? Aprender el aymara de forma fácil, ¿no? Y alguien diría, no, está mal, y está enseñando aymara y está mal, ¿no? No está mal, está escrito en castellano, ¿no? Entonces, si yo digo Aymara y Yatecañani, está escrito en Aymara, entonces no podía escribir de esta forma, sino tendría que ser de esta forma, ¿no? Aymara y Yatecañani, estoy escribiendo el título en Aymara y que lo ponga así con diptongo, eso sí estaría mal. ¿Ya? Y ¿Alguna dice, pregunta? ¿Sí? con las demás ejemplos que he puesto, ¿está escrito de una forma mal correcta en los dos idiomas que sería Aymara y castellano, por Guaynabila y Calamarca? ¿O hay una, no sé, no entendí? Ah, ya. Entonces, esto está escrito todo en Aymara, ¿no? Guayna, huila es sangre, ¿no? Sangre joven quiere decir. Entonces, está mal, ¿no? Ahora, Calamarca, marca es población, ciudad, ¿no? Ahora esto está igual en Aymara, pero solamente que así no significa piedra, ¿no? Esta cala como tal no es nada, no significa nada, no existe. Entonces, esto es cala, que es piedra. ¿No ve? Entonces, también está mal, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Vicky, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido todo? Chiri, una pregunta. Oveja en Aymara, ¿cómo se pronuncia? Ya, buen punto. Vamos a ver más adelante animales, pero hay algunos animales que sí son típicos, originarios, digamos, de este sector, del altiplano, donde se habla el idioma aymara. Pero hay otros animales que han sido introducidos con la colonia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la oveja, ¿no? Entonces decimos oveja, ¿no ve? Entonces en aymara, como se ha introducido este animal, entonces iwija. Entonces se ha fonetizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fonetizar lo llamo un vocablo castellano, volverlo en aymara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Típico. Yuspagara. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha Sí, escuchado? sí, Ahora, amigo. ¿esta G existe en el aymara, sí o no? No. No, ¿no ve? Entonces dicen algunos yuspajara, ¿no ve? Yuspajara, ¿no ve? Esto es gracias, pero es en sí, Dios te pagará, ¿no ve? Gracias en aymara se dice pay, pay, gracias, ¿ya? Entonces, pay yatichiri, pay yatequiri, pay mama, pay tata, pay, ¿ya? Pay, gracias, ¿ya? A ver, en los días, ¿no? Eso se han debido escuchar, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Lunes, ¿no? Lunisa, martisa, mir, mir, ah, aquí abajo. Mirculisa, huihuisa, huirnisa, saguaro, domingo. Todo fonetizado. Lunes, como no hay la letra E, martisa, martes. Miércoles, no hay la C, entonces juivisa, jueves, ¿no? Y además choque de vocal, entonces reemplaza. Wirnisa, como no hay choque de vocal, o como hay choque de vocal, es wirnisa, ¿no? Saguaro, sábado, entonces no hay la B, ¿no? No hay la D, entonces tú.
¿no? Entonces, esa es la forma de esto, a esto lo llamamos fonetizar, ¿ya? Volverlo un vocablo de su idioma original, ¿no? A la aymara, pero con las condiciones de ese idioma, en este caso del aymara, en este caso no hay ciertas letras, entonces no podemos utilizar, entonces lo adaptamos, ¿sí? Pues van a haber un montón de palabras que están de esa forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Listen, buen día. Cuando hacen la fonetización, ¿no puede acabar en S o en una consonante? ¿Tiene que acabar en una vocal? Ah, eso depende, ¿sí? Vamos a ver, hay edición vocálica, pero no hay una regla específica, ¿no? De la edición vocálica, ¿ya? Por ejemplo, a ver, les voy a explicar. Jupa es él o ella, ¿ya? Jupawa, ¿sí? Jupawa. Él o ella. Ahora voy a poner una oración. Jupau, jutatai, juta, aquí falta. Taina. Jupau, jutataina. Aquí ya lo he eliminado, ¿sí? Entonces, cuando es una palabra intermedia con elición y la final va a ser con vocal, siempre, ¿sí? Ya, algunos sufijos, por ejemplo, que se utiliza es el wa. Este wa sirve para afirmar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Kititasa, ¿quién eres, no? Entonces, yo puedo decir Román, ¿no? Pero lo foneticen, ¿no? Dicen, ¿y cómo podría decir mi nombre? Romanutua. Wa, ¿no? Mariatua. Juanutua. ¿Ve? Wa, terminación wa. ¿Ya? En vocal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? De Pichiri, ¿Sí? el hecho que no se ponga en Jupawa la vocal es porque es el aymara de Bolivia o es, o sea, por cada país o es en general. Es de forma general. ¿Ya? Ahora, algo que no les dije y es muy frecuente en el aymara es que existen variaciones dialectales, ¿ya? Entonces, puede haber alguna diferencia en cuanto al significado o a la forma de pronunciar de ciertas palabras, ¿ya? Esas son variaciones dialectales. Por ejemplo, en el castellano igual hay, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un argentino habla de una forma diferente, dice llave, ¿no ve? Llave. Nosotros, llave, ¿no ve? Llave, llave. Pero al final entendemos, ¿no ve? Entonces, más o menos es así en el idioma aymara, ¿ya? Ahora, en tema de significado también puede cambiar. Entonces, en un lugar, un significado de una palabra puede ser diferente y en el otro puede ser diferente, ¿sí? En ciertas palabras. Pero al final vamos a poder comprender igual, ¿ya? No hay problema. ¿Qué más? Algo más quería decir, se me olvidó en este momento. ¿Alguna pregunta, consulta? Licenciado, cuando la terminación va a ser, cuando se utilice el sufijo wa, la terminación siempre va a tener que ser utwa o untua. Depende, primera, segunda, tercera persona. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Poco a poco vamos a aprender reglas gramaticales, ¿ya? Bien, preguntas, preguntas. No, nada, nada. Ya, entonces, hasta aquí vamos a ver hoy día. Pero para terminar, vamos a repasar nuevamente el cuadro fonético. Y van a repasar, ¿ya? La siguiente clase ya tienen que estar pronunciando muy bien, ¿ya? Y ya vamos a ir avanzando poco a poco con algunos saludos, despedidas, ¿ya? ¿No? Entonces, la pronunciación va a ser importante, ¿no? Y la escritura también, ¿no? Vayan familiarizándose con todo esto y escribiendo con eso nada más, ¿ya? Entonces vayan olvidándose otras
letras que existen en castellano, pero que no existen en aymara. Ya. Entonces, todos enciendan sus micrófonos. Vamos a hacer los repasitos, ¿ya? Entonces, todos después de mí, ¿ya? Taqueni, taqueni. Vamos a revisar quiénes no están con micrófonos. Luis, Virginia, Freddy. Ya, ahora sí, taqueni. Todos después de mí. Pa. Pa. A. Ta. Ta. A. Jam. Cha. Cha. Ka. Ka. A. Muy bien, muy bien. Practicar en casa, ¿ya? Entonces, siguiente sábado a las 7 en punto, ¿ya? Yo doy otro curso a las 6, entonces, puntual vamos a iniciar, ¿ya? 7 en punto, ¿sí? Entonces, traten de despertarse los que han entrado hoy día tarde, un poco más temprano, ¿ya? Muy bien, cualquier comunicado o algo, les paso por el grupo, ¿ya? Les debo el diccionario, les voy a pasar en el grupo el link para que puedan acceder y también la canción para que puedan practicar. ¿Listo? Para terminar, nuestra canción también. Con eso nos despedimos, ¿ya? Ya. ¿Están viendo todos la canción, la letra? Sí. Muy bien. Entonces, taqueni, hailin tañan, ¿ya? Taqueni. Cuampe tu cueñan, ¿ya? Con eso nos despedimos. Listo. Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, tawikun, wawi, taki, wawi, taki. Wari, wawi, tawikun, wawi, taki, wawi, taki. Aukiniris, taikaniri. Uiwara, pitaspam. Aukiniris, taikaniri. Uiwara, pitaspam. Aka koyon, sakaya koyon, sakaya maki. Aka koyon, saya koyon, sakaya maki. Wari wawi, wawi, takutin hakitasma. Wari wawi, takutin hakitasma. Imi wawi, tahaken wawa, pakastata maki. Imi wawi, tahaken wawa, pakastata maki. Oliniri, takokeniri, uiwasis kirisma. Oriniri, takokeniri, uiwasis kirisma.